pública para argumentar que el asunto que tenía paralizado a la Cámara Alta de nuestro país, pues realmente no existen las condiciones, dice el doctor Santiago Nieto, para regresar a la CEPADE, y pues evidentemente esto deja, por decirlo de una manera muy coloquial para que el público nos entienda, colgados de la brocha a la mayor parte de los partidos políticos que se habían enfrentado al PRI verde ecologista en función al proceso de desahogo de si se quedaba o no Santiago Nieto, y es que los priistas y los verde ecologistas exigían que el voto fuera secreto y en urna, en tanto que el resto de los partidos exigían que el voto fuese público a través del tablero, a efecto de poder ubicar exactamente quiénes votaban, en qué sentido iba a ser el voto de cada uno de los senadores presentes en la sesión en donde se desahogase el caso de si se aceptaba la decisión hecha por un sustituto o era la Cámara Alta, que fue quien nombró a don Santiago, la responsable de ratificarlo o destituirlo. Lo que se jugó en esta tour de force entre los partidos políticos es más allá de la simple votación secreta o en tablero. Lo que se está jugando es la credibilidad de Procuraduría especializada en delitos electorales y la claridad o la transparencia que debiese pues tener el caso Odebrecht, que es el que detonó prácticamente la problemática, y es que sí es muy complejo. Mientras que en América Latina los casos Odebrecht han puesto en crisis severas a muy diversos grupos políticos en el poder, el caso el propio Brasil, el país de origen de esta empresa, pero también lo hemos visto a lo largo y ancho de nuestro espacio hemisférico, y en el caso de México esta pues supuesta entrada de recursos millonarios a la campaña presidencial del 2012 sí pone en riesgo pues la gobernabilidad del país. Creo que le apostaron a lo peor, porque los mexicanos de a pie están diciendo, bueno, si ni siquiera los que ellos ponen pueden tocar con el pétalo de una sospecha alguna de estas situaciones, ¿qué nos espera a nosotros mortales? No hay fiscal anticorrupción, ya no hay fiscal de delitos electorales, la Procuraduría está acéfala, la sombra de la sospecha sobre el ingreso de dinero negro, en el sentido de que no fue declarado a la campaña presidencial del 12, nos parece que nos está llevando a una situación que es un sismo político de mucho más gravedad, lo digo con mucha responsabilidad, que el resultado del embate de la naturaleza, que ya de por sí es grave y catastrófico. Y que sobre el tema, pues, todos son declaraciones.
Todos son procesos de la búsqueda de que todo está ya en un proceso de reconstrucción, cuando en la realidad, maestro Santa Cruz, seguimos en estado de emergencia. Yo cada día me encuentro con más situaciones de incertidumbre, de angustia individual, colectiva, sobre si entro o no a mi casa, la van a tirar o no, la escuela de mis hijos está bien o no. Hay tal incertidumbre porque hay una prisa desmesurada por tratar de generar esa condición de que el sismo ya pasó y ya vamos al proceso de reconstrucción, y ya hasta estamos metiendo gente a la cárcel de los edificios que se cayeron. Y pues esta historia de el nieto Afer pues ha verdaderamente convulsionado el interés. A esto agréguele usted el reacomodo, extrañísimo reacomodo, porque hemos sido testigos de la pérdida de liderazgo de una dinastía histórica en los medios de comunicación radiofónicos y televisivos. Así es, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Les solicito atentamente nos permita, tenemos que ir a un corte, lo mismo le decimos a nuestros amigos del público, a nuestra audiencia. Respetuosamente, después de estos mensajes, retomaremos todos estos asuntos que además se aderezan con lo que ocurre fuera, mucho más allá de nuestras fronteras, por ejemplo en Cataluña. Las 5:15, tiempo del centro, a nombre de Celeste Sáenz de Mieres, Jorge Santa Cruz, ya volvemos. Me trabé, a nombre de Celeste Jorge, no es. Hola amigos, a nombre de Celeste Sáenz de Mieres, Jorge Santa Cruz. Pero luego le gana el pensamiento a la boca, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que puedan seguir. El programa se va a poner interesante. Ojalá y que nos puedan escribir. Tenemos un correo que es escríbele a celeste@gmail.com. Escríbele a celeste@gmail.com. Está el Twitter de la propia Celeste, @CelesteSainzM, @CelesteSainzM, el Twitter de un servidor, @Jorge Santa Cruz 1, y en nuestra página Voces del Periodista Diario, vocesdelperiodista.mx, allí van a encontrar ustedes en la columna de la derecha, ustedes están viendo así, entonces la derecha es esta para ustedes, en la columna de la derecha una pestaña que dice escribe a Celeste Sáenz de Miera. Por lo demás también solicitarles que si no lo han hecho lo hagan, entrar a la edición digital de Voces del Periodista, pero en revista, es www.vocesdelperiodista.com.mx. Bueno, regresamos. Las 5:17, las 17:17 de este octubre 27 de 2017. Vaya, esto es un acuerdo de 17. Bueno, retomamos la conversación con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Y es que en torno al fiscal, o ya ahora oficialmente, digamos, ex fiscal especial para la atención de delitos electorales, en torno a lo que pasó, en torno a su suerte, están dos incógnitas que son muy fuertes, muy grandes. La primera, ¿qué pruebas habrá, qué pruebas tendrán en Brasil de que exfuncionarios de Odebrecht entregaron dinero a Emilio Lozoya Austin, quien era coordinador de Asuntos Internacionales, si no me equivoco, de la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto,
y de que este dinero haya sido aplicado de manera ilegal a las actividades proselitistas del hoy presidente de la República. 2. Si de veras se depositaron esas cantidades, ¿quién hizo los retiros? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Y 3. Si se llegare a comprobar esto, que no depende mucho, se ve, de lo que se investigue en México, sino de lo que pueda pasar, por ejemplo, en Brasil, y de las informaciones que puedan filtrar desde Washington, ¿qué va a pasar? Ya no con un presidente que está en su último año de gobierno, sino que va a pasar con el proceso electoral de 2018, que por lo demás, en los círculos priistas más radicales, está cantado que quieren poner a José Antonio Meade Curi-Breña, actual secretario de Hacienda, como el próximo jefe del Ejecutivo Federal. ¿Qué puede pasar con las elecciones y qué puede pasar con la seguridad nacional? Maestro Osores del Real, nuevamente con usted. Gracias, muy amable, y son 3 incógnitas muy claras que los radioescuchas han entendido con la oportunidad y la puntualidad con las cuales lo ha planteado usted, y desde el punto de vista de la seguridad nacional es muy grave lo que está ocurriendo en el sentido de que si ya de por sí la sociedad mexicana tiene los suficientes argumentos para desconfiar de una clase política que se maneja a su antojo, de una clase política que le prometió en un momento dado generarle una mejor calidad de vida si le permitía hacer reformas estructurales. Bueno, ahora resulta de que no solamente es el caso Monex, que siempre estuvo generando una sombra de legalidad en el proceso de elección del 2012, sino que al haber ocurrido esta situación, extraña situación de la salida de un procurador Cervantes que prácticamente pareciera ser que no se le permitió hacer nada, o que se sintió desplazado completamente de las jugadas, de las grandes jugadas a las que había aspirado, porque sabemos que él tenía algunas aspiraciones importantes para ingresar, fuese a la Suprema Corte de Justicia, o se sentía con la bastante capacidad de poder continuar en las cuestiones hacendarias. Y entra este personaje que parecía buscando un grupo, ya, digamos, no de recalcitrantes, sino que ven que de esta forma pueden garantizar un voto homogéneo del empresariado a favor de la propuesta que pudiese encabezar Meade Curi-Breña. Me parece que al dejar acéfala es la Procuraduría. Eso es algo que yo no entiendo. O sea, los días pasan, la Procuración de Justicia en este país requiere de una cabeza, y quien queda en esa cabeza tiene que cumplir una orden de destitución de un fiscal que estaba investigando algo que pudiese afectar a la presidencia de la República. Eso genera una sospecha y va a repercutir en una desaprobación expresada en las urnas, que no va a ser, estoy seguro yo, que bajo el esquema de la abstención. Creo que la gente se está percatando que el abstencionismo no es la forma sana o saludable de despreciar al proceso político. Creo que la sociedad se está percatando
que ese hueco que se deja, ese voto no emitido, es utilizado para que una minoría de los que votan sean los que lleguen al poder con las consecuencias que eso representa. Esto esperemos que sea la respuesta social, la respuesta ante una realidad irrebatible. Pues sí, aunque por el otro lado el sistema político mexicano, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, está jugando con otra carta, la de la pulverización del voto a través, digamos, de las muy poco ciudadanas candidaturas independientes. Yo, la verdad, veo que les está siendo difícil a estas candidaturas ciudadanas poder llegar a la cuota de firmas que le han requerido. Hemos leído y hemos constatado a través de redes sociales de las dificultades expresadas por los propios aspirantes en algunos momentos de la campaña o bien cronicadas por compañeros periodistas en plazas importantes del país. Y ahí yo también estoy entendiendo que es una forma de rechazo de la sociedad a alguien a quien le apostaba en un momento dado como posible aspirante candidato de un partido, que al momento de salirse del partido se quedaron prácticamente pues solos y lo están viendo, lo están padeciendo y lo están sufriendo. Yo lo que sí veo es de que la generación de este proceso de pulverización no está resultando tan efectivo, y de ahí que entonces estén construyendo una candidatura económicamente sólida sin darse cuenta de que en la peor calificación que reciben los gobiernos actuales es desde el punto de vista económico, porque su promesa de no incremento, por ejemplo, se acaba de aprobar la ley de ingresos que contempla los gasolinazos, lo que ellos llaman la indexación de impuestos, que son aumentar el impuesto en función a el porcentaje de depreciación de la moneda, que está depreciadísima, y sin darse cuenta que en una situación de crisis, en esa situación de crisis es imposible el que la gente pueda tributar. Lo correcto en época de crisis, ya no lo enseñó Franklin Delano Roosevelt en su momento, es pues contener los impuestos, no incrementarlos, ni siquiera indexarlos, y al contrario, generar una serie de apoyos fiscales a efecto de reactivar la economía que está por los suelos. Y aquí lo que yo estoy percibiendo es de que ellos piensan, o sea, esta historia de las tandas para la reconstrucción de las casas, los instrumentos financieros, aunque yo te dé nada más a que pagues los intereses, me parece que esa visión los ha alejado completamente de la realidad cotidiana de quien toma el metro, de quien tiene que utilizar un transporte público, de quien se gana la vida de forma muy difícil, y ellos piensan que con un candidato que va a hablar muy bien de las cuestiones financieras, que va a explicar la caída como del poder adquisitivo como una oportunidad para levantarse y crecer, pues allí creo que están generando
definitivamente una candidatura que va a ser impopular. Pero que ya está muy cantada. Bueno, son las 5 de la tarde, 28 minutos, tiempo del centro. Vamos a ir a un corte. No sin antes decir que, por ejemplo, la gente se acerca a nosotros, al equipo de voces del periodista que encabeza en la producción y dirección general Maurice Salum, por supuesto con la dirección y conducción de Celeste Sáenz de Miera en este espacio, y gente como amigos taxistas que nos dicen es que ya están pensando, todavía no saben si Mancera se queda o se va, aunque él ya corre prisa para irse como candidato a la presidencia, y ya están pensando en cambiar la cromática de los vehículos, de los taxis, a amarillo y negro, ¿no? Así las cosas. Son las 5:29 después del corte. Profundizaremos sobre ¿y qué puede pasar con México a la luz de los acontecimientos tan difíciles en España y en Cataluña? Se va a poner bueno. Síganos, por favor. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. ¿Le pueden avisar al maestro Alfonso que va a entrar Benjamín Castro al cuarto bloque? ¿Que si se van a quedar los dos o cómo va a estar ahí? Suárez del Real hasta el 45. Cruz Azul ya no es un equipo grande. Maestro Suárez del Real hasta el Sorprende 45. porque Cruz Azul es grande, pero en los últimos años ha decaído dentro de su grandeza y cae frente a un equipo que busca la permanencia, pues finalmente hizo que Gémez Él hasta las 5:45. Ahí cortamos y entre los grandes después de esta derrota en el y último al bloque. calor de la misma pues se enganchó y al engancharse llegó el pecado de la penitencia porque se ha armado ya tremendo escándalo en torno a lo de Gémez cuando realmente no tendría razón de ser, pero claro, los medios siempre buscan qué vender, los medios siempre están buscando de qué forma atacar y Gémez puso el bocadillo en la mesa como la más apetitosa tapa que cualquiera quisiera para el día domingo. Así Ay, perdón amigos, perdón, es que aquí estamos checando contenido. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura que apoya la creación artística y garantiza. Vamos a ver qué temperatura tenemos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. México está en reconstrucción. En 2 días vino Sedatu, nos censó y ellos nos dijeron vamos por barrio, entonces ya te toca a ti, le toca a la otra señora. Las máquinas llegaron a demoler y a levantar el fondo. 23 Vamos a grados. tener un techo donde meter a mi Para familia. ser las 5:30. Juntos estamos reconstruyendo todos los estados afectados. México está aquí. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Las 5 de la tarde con 32 minutos, su servidor Jorge Santa Cruz, en sustitución de la conductora y directora de este espacio de información y de opinión, Celeste Sáenz de Miera. Retomamos la conversación con el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Amigos, maestro, lo más triste del asunto es que muchas de las decisiones que se toman aquí, llamémosle de las reacciones que ocurren aquí en México, son eso, reacciones de acciones que se ejecutan desde el extranjero y no con la intención de beneficiar a nuestra nación, sino por el contrario, de sacudirla.
Y hablo de dos cosas. Una, el asunto de Odebrecht, hay que estar pendientes de los tribunales brasileños, pero otra de cómo, por ejemplo, desde un importante, fuerte, poderoso medio de comunicación, o como dice Celeste, un instrumento de penetración ideológica como lo es el New York Times, se involucra al hijo de Salinas de Gortari, del expresidente Carlos Salinas, a Emiliano, en un asunto de presunta explotación sexual. O sea, la política mexicana se está ventilando, y esto ha sido una constante a lo largo de los decenios, de los siglos, se está ventilando afuera y nosotros nada más mirando y mirando, ¿no? Pues eso es gravísimo que los instrumentos de penetración ideológica sean los que en un momento dado estén dictando el imaginario colectivo de un cierto momento a efectos de poder hacer inclinar la balanza de un lado u otro. Evidentemente esta historia del hijo de Salinas de Gortari es un golpe sesgado hacia la figura del expresidente, a quien muchísima gente, tanto en México como en el extranjero, ubica como el cerebro, el que maquina una serie de relaciones que en un momento dado han marcado el destino que ha tomado el país en diferentes momentos. Nosotros tenemos que recordar que Salinas de Gortari llega muy impugnado a ocupar la presidencia de la República, la calidad de un sistema que es el que le da esa posibilidad, y cómo reconstruye la figura presidencial a través de una serie de pactos y compromisos, entre ellos con la propia oposición del momento, representado por otro de los personajes que se mantiene a distancia, pero que sabemos que sigue manejando hilos, como es Diego Fernández de Ceballos, y cómo desde algún aparente exilio político en Irlanda generó una serie de situaciones de tensiones con su sucesor, y posteriormente operó de una forma u otra a través de un personaje que en este momento está en la cárcel, que fue fundamental en la construcción de una serie de relaciones para una transición bipartidista que llevó a construir eso que mucha gente conocemos como la mafia del poder. Esa pérdida de límites entre la ideología de la derecha, representada por Acción Nacional, y de el centro, representado por el Tricolor y sus partidos satélites, haciendo una masa homogénea en donde lo que prevalece son las leyes del mercado por sobre las leyes del Estado. No perder de vista que precisamente Salinas de Gortari es el entrecomillado artífice del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, hoy por hoy tan impugnado por el gobierno de Donald Trump. De ahí que ese golpe mediático de New York Times tiene ese sentido de generar una llamada de atención al presidente Salinas sobre alguna acción que están maquinando, y que esta acción pudiese estar vinculada con esta decisión de buscar a un personaje bisoño, un personaje que no tiene carisma,
un personaje que no tiene que no destaca en la política, y un personaje que ha servido lo mismo a los los gobiernos azules como a los gobiernos tricolores. Ojo, cuidado con esta situación en particular. Y pues hablando también de Donald Trump, no nos perdamos en esta historia de que él acaba de hacer una declaración ayer de guerra en contra del uso de los opiáceos. Ha invocado una emergencia de salud y nos ha acusado, como suele acusar a los islamistas, yihadistas o terroristas, de que, bueno, del territorio mexicano procede el 90% de los opiáceos, que son el veneno de la sociedad estadounidense, y ese es un motivo más que suficiente para hacer la separación física de los dos países a través de el muro. Y no solamente es el muro lo que va a dividir, sino que pone también en jaque mate, y eso no hay que perderlo de vista, la quinta fase de negociación del Tratado de Libre Comercio, en que los mexicanos están ya perfilando planes alternativos. Inclusive el propio presidente Peña Nieto ya habla de buscar mercados alternativos. Cuando se reúnen nuevamente, se empiezan a reencontrar tardíamente, diría yo, con los colegiados latinoamericanos y caribeños, como es el caso del CARICOM, que estaba tan abandonado. Nuevamente están volteando a ver hacia el sur, pero pues evidentemente el sur también tiene sus conflictos y tiene sus problemas. No estamos ubicando que hay una nueva tendencia de creación geopolítica que sería muy interesante. A mí sí me interesa muchísimo, seguramente que el maestro Stulin nos va a ilustrar mucho este tema particular de la República Catalana, pues proclamada el día de hoy en una fecha histórica. A título personal, a mí me llena de júbilo, porque al haber vivido algunos años en los países catalanes y el haber conocido desde la infancia a la comunidad republicana catalana en nuestro país, en nuestra ciudad, evidentemente tengo el conocimiento de esa larga lucha por el reconocimiento de una soberanía, que no autonomía. Y permítanme hacer una comparación con Ciudad de México y el Estado catalán. También la Ciudad de México durante siglos ha luchado por ser una entidad soberana y todavía no lo logramos. O sea, tenemos ya una constitución, pero seguimos teniendo jefe de gobierno. Ya tenemos un Congreso, ya no va a ser asamblea legislativa, ya no van a ser delegaciones, ya van a ser alcaldías, pero todavía seguimos sometidos a la tutela del Congreso General para la cuestión presupuestal. Es decir, es el Congreso quien decide y define el techo presupuestal de la Ciudad de México y el presupuesto que aplicará la Ciudad de México. Al igual que los catalanes, nosotros teníamos hasta, pues sigue vigente todavía el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, y hasta el 14 de septiembre del año próximo entrará en vigor la Constitución de la Ciudad de México, que es una entidad autónoma pero no soberana como el Estado de Morelos. Sí, así es, maestro. Mire, vamos a tener que ir a un corte, pero
a un servidor le da temor que se argumente que con base en lo que ha pasado en Cataluña se generen movimientos separatistas en nuestro país. Pero bueno, yo le pido, vamos a hacer un corte y después de escuchar el comentario de cada viernes de don Benjamín Castro, cerramos con usted. ¿Le parece bien? Muy bien. Correcto, son las 5 de la tarde con 43 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, temperatura 23 grados Celsius. Escríbele a celeste@gmail.com, escríbele a celeste@gmail.com, teléfono en cabina 55 18 7760, 55 18 7760, en el Club de Periodistas de México 5512 8661, 5512 8669. Esto es Voces del Periodista, no tardamos. Entonces vamos con el maestro Benjamín Castro y luego ya cerramos con el maestro Suárez del Real. Ya, qué rápido se fue. ¿Qué les ha parecido, amigos? ¿Bien? ¿Por qué no nos escriben? Arroba Celeste Sáenz M o arroba Jorge Santa Cruz 1. Jorge Santa Cruz 1. Será un placer que nos escriban. Que nos digan qué piensan de los temas que se debaten aquí, que se tratan y analizan. Que se tratan y analizan aquí, en este espacio que, como lo dice Celeste, pues es de ustedes y para ustedes. Si no hubiera audiencia, si no estuvieran ustedes pendientes, no habría programas de radio. De eso estamos absoluta y totalmente convencidos. Creo que absoluta y totalmente es como que una redundancia o una rebusnancia, como decíamos en la prepa hace cualquier cantidad de años, ¿no? Entonces escríbanos, escríbele a celeste@gmail.com. Listo, Benjamín, por... Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Muy bien, 5 de la tarde, 46 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Saludamos con mucho afecto a don Benjamín Castro, le dejamos los micrófonos. Don Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y creo que en materia, para decirlo de algún modo, o en el tema de la corrupción, o de cómo combatir la corrupción en México, tenemos también que tomar ejemplo de lo que ha hecho China. Aparte pues de el ejemplo que ha dado al mundo con su crecimiento y la forma en que ha liberado de la pobreza, pues básicamente unos 1.000 millones de seres humanos, ¿verdad? Pero aparte de eso, una parte que no se comenta mucho, no se sabe mucho en los medios, no se mueve, es el hecho de que cuando Xi Jinping, el actual líder de China, tomó el poder por allá en el 2012 a finales y a principios del 2013, lanzó también una campaña anticorrupción que él llamó ir por los tigres y por las moscas. Es decir, los tigres eran los funcionarios altos, ¿verdad? Y las moscas pues serían los funcionarios menores que también participan en algún acto de corrupción. Aquí lo conocemos muy bien eso nosotros. Y allá llevaron a juicio y en algunos casos cadena perpetua a más de 277 funcionarios de alto nivel, es decir, a nivel de ministros, viceministros, etcétera. Y un total de 2 millones de chinos fueron investigados y juzgados por algún delito de corrupción, ya sea menor o mayor o mediano, pero es una campaña muy intensa, con la cual el 92% de la población está de acuerdo y ha tenido, digamos, un gran éxito. ¿Por qué tuvieron que hacerlo así? Bueno, porque les pasó lo mismo que nos pasó a nosotros. Ellos, el Partido Comunista Chino,
decidió abrir la economía a la inversión extranjera, llevar a cabo las reformas privatizadoras, etcétera, pero sin perder el control de la economía. Y cuando entró esa inversión y entraron los consorcios internacionales y los bancos, etcétera, pues los funcionarios del propio partido empezaron a hacer negocio, empezaron a, por ejemplo, conseguir terrenos, permisos, etcétera, y así se hizo una casta de millonarios dentro del propio Partido Comunista. Así que mientras la economía crecía bajo el flujo y la dirección del partido, que aprovechaba lo que estos transnacionales dejaban en China para construir infraestructura, para construir al país, bueno, pues estos funcionarios se enriquecieron. Fueron una plaga, es una tercera generación del Partido Comunista, no son los que pelearon con Mao por la independencia, sino personajes, digamos, de los años 90 en adelante. Así que, decía, fueron 2 millones de funcionarios juzgados, algunos de ellos merecieron cadena perpetua, y se lograron también 1.700 extradiciones de funcionarios que se habían ido del país con mucho dinero y que se les llamaba cazar zorros, porque salía el gobierno pues, a buscarlos, ¿verdad? Y lograba detenerlos y extraditarlos del país donde estuvieran. Pero ¿por qué fue eficaz esta campaña anticorrupción? Claro, porque hay instituciones que se dedican a eso allá en China, sólidas, ¿verdad? Cosa que no tenemos aquí, porque todas nuestras instituciones de justicia o procuraciones de justicia pues, están muy cuestionadas, están muy quemadas, como diríamos, ¿verdad? Empezando por la Suprema Corte de esos magistrados magnates que ganan casi el millón de pesos al mes, perdón, 800,000 pesos, y pues que eso indica que no tienen independencia, imparcialidad. No tenemos eso, pero lo más importante que no tenemos fue el crecimiento. Para que una campaña anticorrupción funcione verdaderamente es porque hay un crecimiento notable de la economía, porque hay oportunidades de trabajo, de prosperidad que se están dando por miles, ¿verdad? Porque hay oportunidades para los jóvenes, porque hay proyectos a desarrollar, y en ese contexto la corrupción puede ser aislada, ¿verdad? Pero acá en México, en un contexto de estancamiento económico, donde los puestos de trabajo o los empleos que se crean tienen sueldos miserables, precarios, se llaman ahora los tecnócratas, al que gana una miseria, dicen, es que tus condiciones son precarias, tus condiciones laborales. Este ambiente de estancamiento, de empobrecimiento, es el que permite que la corrupción pues avance, ¿verdad? Como, digamos, llamará en el intrigado o algo así, como se dice esa analogía, y eso no está pasando en China. Si China venció o logró contener la corrupción, lo hizo porque le dio prosperidad a su gente, porque le dio bienestar, ¿verdad? Y una economía creciente. Así que para que México pueda combatir la corrupción en serio, pues no lo vamos a hacer con las diversas ONGs como la de Claudio X González, ¿verdad? Que dicen que anda por la transparencia. Sí, totalmente. Maestro Benjamín Castro, muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, el maestro Benjamín Castro. 5 de la tarde, 52 minutos. La conclusión del tema de hoy del maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro, pues nuevamente con usted. Gracias, muy amable. Y sí, hacía usted una reflexión muy importante en la cuestión de los separatismos a nivel de la República Mexicana. Sí, claro. Pues evidentemente la Federación Mexicana ha tenido que soportar embates importantes, sobre todo del vecino del norte. Entonces yo quisiera decir que a diferencia de lo que ocurre en el Reino Español o lo que ocurre en diferentes partes de la propia Italia, la península italiana,
nosotros aquí tenemos un idioma común, tenemos una cultura común, tenemos una historia en común y estamos aprendiendo a reencontrarnos con nuestras características regionales. Pero sí hemos detectado, por ejemplo, algún movimiento que pareciera ser muy chistoso de los Estados Unidos del Norte, una confederación que pretende aparentemente unirse a los Estados Unidos cuando es evidente que Estados Unidos no quiere ese tipo de situación. El señor Trump ha determinado dónde va a quedar la frontera y nos va a poner un muro para que nos acordemos hasta dónde ellos quieren llegar. Pero lo que sí pueden pretender, y eso es algo que me preocupa, por eso decía yo que sería muy interesante el análisis del maestro Daniel Stulin, es yo percibo que a las grandes economías, a los magnates, a los pan-nacionales, a los pan-continentales, les interesa generar una pulverización de los estados tradicionales. Y en ese contexto yo ubicaría que la situación española tiene mucho más contenido impulsado desde Madrid que la reacción catalana. La reacción catalana es una reacción a una cerrazón, a sentarse a tratar de generar mejores condiciones fiscales toda vez del Producto Interno Bruto que representa lo que hoy en este momento se ha proclamado como República Catalana. Entonces no entendía yo por qué la cerrazón de Madrid, de Rajoy particularmente, a establecer un diálogo que permitiera una mejor compensación, reparto del producto fiscal que genera Cataluña a el resto del reino español. Y eso también está ocurriendo en Italia, porque en Italia también las provincias del norte están en un proceso de separatismo y derivado también de estas situaciones de que ellas generan más riqueza y no reciben por parte del gobierno de la federación una compensación adecuada a ese producto. Algo se está moviendo en el ambiente. Lo único que yo diría para concluir, maestro Santa Cruz, si me lo permite, es el señor Trump tiene ideas muy cerradas y muy firmes. El muro va porque va. Nada más cuidémonos de no pagarlo nosotros y volvemos no a dividirnos, sino al contrario, en estos momentos de crisis, a unificarnos para hacer algo similar a lo que nos comentó el maestro desde Monterrey, esto del compromiso de la honestidad como una regla de oro en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Y ese compromiso de honestidad no pasa por toda la historieta y la pataleta Nieto, porque dejó muy mal parado a muchos actores políticos involucrados en una forma u otra en tratar de evidenciar situaciones que no deben de volver a ocurrir jamás en ningún proceso electoral mexicano. Totalmente de acuerdo, maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Muchísimas gracias, le deseamos lo mejor y nos escucharemos aquí en Voces del Periodista el próximo viernes, Dios mediante. Gracias, maestro. Luego. Y a nombre de todo el equipo, del ingeniero Víctor Melara en los controles,
de Jonathan Álvarez en la producción, de Maribel Olvera en la asistencia. A nombre de quien es la conductora y directora de este programa, Celeste Sáenz de Miera, su servidor Jorge Santa Cruz, les desea una excelente tarde de viernes. Muy buenas tardes, México.